Preview. Preview. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. A medida que avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin una solución a la vista, los expertos predicen que la guerra de Putin en Ucrania ya ha costado varios billones de dólares. Muchos se sorprenden de cuánto ha sumado el gasto militar de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Incluso el mismo líder ruso ha prometido continuar la lucha cueste lo que cueste. Y estos costos crecientes sin lugar a dudas tendrán un impacto negativo en el gasto de Rusia para las generaciones venideras. El gasto militar inflado de Rusia se ha disparado según Boris Grozovsky, un académico experto en economía rusa del Centro de Estudios Wilson Center. Sus cálculos han encontrado que el país ha desembolsado más de 9 billones de dólares en fondos. Sin embargo, el oligarca informante había dicho en marzo que no todos los recursos provenían de los ingresos del petróleo. ¿De dónde entonces han venido parte de esos recursos? La respuesta en lo sucesivo de este informe. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Bien. Las cifras del presupuesto nacional anunciadas por el Kremlin son muy confusas y no concuerdan con los cálculos hechos por los especialistas en economía. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció su discurso anual ante la Asamblea Federal el 21 de febrero de 2023 y dijo que el presupuesto para este año era de un 25% más alto que el año anterior. En 2022, el plan de gastos del gobierno ruso fue de aproximadamente 346 mil millones de dólares, asignando alrededor de 46.100 millones para gastos militares y 36.900 millones para los servicios de policía y seguridad nacional. Los gastos tanto de la policía como del FSB, la Agencia de Seguridad Nacional rusa, también se están dedicando a la guerra en curso, aunque no se revela la cantidad exacta. En Rusia el presupuesto militar se disfraza bajo otros rubros, como por ejemplo educación, gastos para la salud, pensiones, infraestructura, etc., mintiéndole al resto de la nación. El experto en economía Boris Grozovsky estimó recientemente que Rusia superó su presupuesto militar el 22 de septiembre de 2022, con más de la mitad de los fondos suplementarios destinados a la guerra. Teniendo en cuenta los gastos adicionales que conlleva el conflicto, como la atención médica de los soldados heridos y los salarios de los educadores en las zonas ocupadas, es probable que el coste total de la guerra, que no está contemplado en el presupuesto nacional, ya haya superado, ojo con esto, los 15 billones de dólares. Por su parte, el editor y jefe de Sofrep, Sin Spunz, cree que las estimaciones de Grozovsky no se ajustan a la realidad. Según Spunz,
Durante el tercer mes de la invasión, solo el gasto de Rusia llegó a $900 millones por día. Ojo con este dato. Y este es solo un estimado porque calcular el costo exacto depende de varios factores. Spunz dijo que disparar un misil no es solo el costo de construirlo y que por cada $1.000.000 que Rusia gasta para producir un misil, gasta otro millón para reemplazarlo. Y según este especialista, muchas estimaciones pasan por alto este hecho. Y él pone un ejemplo. Spunz dice que si nos imaginamos un automóvil de $50.000 que se quemó en un incendio, no solo es el costo inicial del automóvil, sino también el costo de un automóvil de reemplazo, lo que también se debe considerar. Pero nosotros hacemos el siguiente análisis. No es solamente el costo de reponer el misil, sino el costo de transportarlo, montarlo en la base de lanzamiento, las horas por soldado que se gastan en poner ese misil a punto, entre otros costos adicionales. Y si le añades el costo por la posible pérdida de ese misil, es decir, si el misil no produjo ningún resultado y no dio en el blanco, que como hemos dicho en el caso de los rusos, los misiles que se disparan sobre campo abierto, su efectividad es del 57%. Y eso sin contar con los misiles que están siendo interceptados por las defensas antimisiles de Ucrania. Según un sitio web que rastrea las pérdidas militares en Ucrania, las pérdidas rusas y también las de Ucrania, a diciembre de 2022 se habían perdido más de la mitad de los tanques de Rusia. El Ministerio de la Defensa de Ucrania informó de una pérdida de casi 130.000 soldados rusos desde el 24 de febrero de 2022, junto con más de 6.300 vehículos blindados de combate y casi 300 aviones militares. ¿Y sabes qué significan las pérdidas en vidas de soldados rusos? Significa que el Ministerio de la Defensa ruso ha tenido que pagar a 130.000 familias las indemnizaciones correspondientes, que según se dijo, eran entre $8.000 y $10.000 por cada vida. Y hay que decir que sí existe la posibilidad de que el costo actual sea menor que el de marzo, ya que Moscú parece estar corto de fondos. También debemos considerar que los rusos estuvieron una buena cantidad de días sin disparar misiles contra Ucrania. Y lo más probable es que esto se deba a que estuvieron preparando y fabricando misiles para regresar con la violenta arremetida que hemos estado viendo en las últimas 3 semanas. Según Spunz, una de las principales causas de la insuficiencia militar de Rusia es su incapacidad para reemplazar el equipo perdido sin recurrir a tanques obsoletos y vehículos blindados de combate que tenían almacenados. Esto se destaca por el hecho de que ni siquiera están cumpliendo con los suministros básicos para las tropas en Ucrania. En sus filas hay soldados recién reclutados, armados con rifles de la Segunda Guerra Mundial y vestidos con piezas de tela en lugar de calcetines. Es decir, no son calcetines adecuados para el clima. Está claro que los rifles de batalla modernos y los calcetines de lana son opciones mucho más costosas en comparación con el rifle Mosin Nagant y las tiras de tela más baratos que usaban en la era de la Segunda Guerra Mundial. Si tan solo tuvieran los fondos para suministros y maquinaria, Rusia podría aprovechar la oportunidad para impulsar su producción de armas. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, Moscú todavía tiene que expandir su sector manufacturero y por ahora no puede cumplir con los suministros de uniformes y otros pertrechos militares. Según Spunz, Rusia está llegando al final de su ingenio. Sergei Alexenko, eso es un exdiputado de finanzas ruso, afirmó al medio de comunicación Al Jazeera que la asignación presupuestaria categorizada en asuntos nacionales generales se disparó a 2.629 billones de rublos, que son unos $42.000 millones, lo que representa un aumento del 50% con respecto al año anterior. Este gasto generalmente se relaciona con las actividades gerenciales de las ramas del gobierno, afirmó Alexachenko. Los hallazgos de este hombre, Alexachenko,
nos dan información sobre el verdadero estado actual de las finanzas rusas. El presidente ruso ha dejado en claro que está en esta guerra a largo plazo, a pesar de la naturaleza costosa de su esfuerzo bélico. Y parece que el líder ruso sigue alegando la fortaleza de la economía y del sistema de gestión rusos en su discurso, citando evidencia que sugiere que Occidente puede haber subestimado todos estos factores. No obstante, los indicadores en las importaciones de materias primas y otros productos señalan que la producción interna de bienes de consumo para la población ha caído, y este es uno de los mayores indicadores de que la economía rusa está cayendo en picado. Y sabes una cosa, el Kremlin podrá enmascarar, maquillar y tergiversar las cifras económicas, pero le es imposible manipular las cifras de las importaciones al país. Ahora, el oligarca informante dijo en marzo que el Kremlin había pedido a los oligarcas del país grandes aportes obligatorios para financiar la guerra, medida que por supuesto muchos de ellos no estuvieron dispuestos a cumplir. El oligarca también dijo que varios oligarcas se habían declarado en bancarrota y que incluso varios de ellos ya se encontraban en Turquía. Entonces, si los oligarcas ya no están aportando como antes, ¿de dónde están saliendo los dineros para la guerra? Ciertamente el país está pasando momentos difíciles y muchos se preguntan qué va a ocurrir cuando la guerra termine. En la mente de las personas dentro y fuera de Rusia, en la mente de todos nosotros, surgen numerosas preguntas sobre el destino de la nación. La pregunta fundamental es: ¿limitará Rusia sus deseos expansionistas? ¿Desintegrará su imperio y dejará de representar un riesgo para el mundo? Aunque reprimir el conflicto violento de Rusia con Ucrania es imperativo para asegurar una respuesta positiva a las tres inquietudes contenidas en la pregunta anterior, por sí sola será insuficiente. Alexei Navalny, el líder de la oposición cautivo, el que está preso, compuso un artículo sobre este tema, mientras que el político exiliado Garry Kasparov y el exoligarca también exiliado Mikhail Khodorkovsky compartieron sus pensamientos al respecto. El político Leonid Gozman, quien fue encarcelado, pero que probablemente luego abandonó Rusia, incluso antes de la invasión, discutió extensamente la importancia de desmantelar la política exterior imperialista de Rusia. En las antiguas repúblicas soviéticas, que son colonias anteriores o colonias de antes de la conformación de la Unión Soviética, dentro de la propia Rusia, muchos de los que han abandonado el país y disidentes rusos discuten constantemente el tema, aunque sus vecinos dentro de las antiguas repúblicas creen que no es suficiente. Surge una tendencia notable en sus respuestas. Solo aquellos que han emigrado y están fuera del alcance del régimen, o aquellos que son lo suficientemente audaces como para hacerle frente y no están a su alcance, pueden discutir abiertamente cómo sería una Rusia posterior al imperio. Es por esto que los medios extranjeros tienden a buscar emigrantes y disidentes para entrevistarlos. Y la duda siempre es y será si existe una versión benévola y con visión de futuro de Rusia. Es decir, una visión de prosperidad para Rusia. Los que están fuera del alcance del Kremlin son los únicos rusos dispuestos a decir lo que piensan, por lo que se mira como una representación de una Rusia alternativa. Porque no se le puede preguntar a alguien que está dentro de Rusia, ¿por qué? Porque no te dirá la verdad. Y es debido a las restricciones a la libertad de opinión. Entonces, en su gran mayoría te van a decir que todo está bien y que aman a su presidente. Tomando entonces la lectura de quienes están fuera, no podemos estar seguros de que un verdadero cambio sea posible para este país en este momento. En tal caso, se necesitaría algo más profundo, como por ejemplo una implosión del régimen. Tal y como lo vemos, pasarán algunos años antes de que el propio régimen se vea en la imperiosa necesidad de replantear su futuro y el futuro de los ciudadanos rusos,
A lo mejor entrando en la más dura crisis económica, como ocurrió cuando se acabó la Unión Soviética. Obviamente que esa crisis económica no les permita seguir financiando la guerra. Otra posibilidad de vía rápida podría ser que Rusia pierda la península de Crimea. Y a esto es lo que está apuntando la nueva contraofensiva de las tropas ucranianas. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.